El Club Atlético Independiente tiene nuevo entrenador. De no mediar inconvenientes, Nicolás Larcamón, de 39 años, el argentino, será el nuevo técnico de Independiente para reemplazar a Carlos Tevez. Será el número 54 en el siglo XXI para el rojo. Eso, entre otras cosas, explica por qué Independiente está como está. Pero no importa eso en este momento. Se convertirá en el nuevo técnico de Independiente de no haber inconvenientes, como digo. Ayer fue la segunda reunión del Arcamón con los dirigentes de Independiente. Estuvieron presentes el presidente Néstor Grindetti, el secretario general Daniel Seoane, Sartori y el primer representante de socios y armador político de la Unidad Independiente, Cristian Ritondo. Hoy a la mañana, después de la reunión media informal con Pellegrino, se terminó de caer la chance de que Pellegrino sea el técnico, y lo convencido que salieron ayer los dirigentes de esa segunda reunión con Larcamón, más esto que cuento de Pellegrino, terminan uniendo para que Larcamón sea el principal candidato, para que Larcamón esté a la vuelta de la esquina de ser el nuevo técnico de Independiente. Vamos a hablar del Larcamón. Ya hice un video sobre él, no tan en detalle. Si quieren lo pueden ver acá, les dejo la etiqueta. Hablaba de los tres principales candidatos en su momento: Mauricio Pellegrino, Julio César Baccari y el mencionado Larcamón. Larcamón, que es argentino, que nació en La Plata, que tiene 39 años, que nació el 11 de agosto de 1984. Que jugó al fútbol de manera profesional, o por lo menos eso es lo que intentó. Se tuvo que retirar a los 22 años por una lesión fuerte. Voy a leerlo, una osteocopatía. Realmente le impidió esto seguir su carrera. Su papá y su tío fueron futbolistas profesionales, por si a ustedes les interesa. Creo que no hace a la persona del Arcamón esto. Previo a convertirse en entrenador principal de un equipo de primera división, de un plantel profesional que fue en enero del 2016 en Venezuela, tuvo un paso como entrenador en las inferiores y en la reserva de Nueva Chicago, y fue también ahí en el Torito de Mataderos ayudante de Alejandro Onanía. Espero haberlo pronunciado bien el apellido. Si lo pronuncié mal, pido disculpas. Ahora sí, repaso de su carrera previo a dar mi opinión sobre la llegada de este técnico que no dirigió un plantel profesional en el fútbol argentino, que eso a algunos les genera incomodidad, a otros no le interesa. Voy a repasar su carrera. Inició en enero de 2016 en Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Allí estuvo 2 años, dirigió el primer torneo, la apertura del 2016, llega a la final contra el Zamora, la pierde en un global de 3-1, pero esa clasificación a la final le dio la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana de ese mismo año, al semestre siguiente. ¿Se acuerdan que antes se jugaba la Copa Libertadores en el primer semestre y la Sudamericana en el segundo? En esa Sudamericana se quedó afuera en primera fase. Lógicamente, no es uno de los equipos más grandes de Venezuela. Después de ese paso y de esa experiencia por Venezuela, pasó a Chile. Allí dirigió tres equipos. Voy a repasar el nombre de cada uno. Estoy hablando de Deportes Antofagasta, en el que estuvo 15 partidos nada más. Quedó séptimo de la liga chilena, pero así todo él decidió renunciar. Después dirigió a Huachipato, allí estuvo 1 año y medio. Y después a Curicó Unido, donde estuvo 9 meses. Y después de la pandemia decidió irse porque tenía ofertas del exterior. El exterior hacía referencia al fútbol mexicano. En el fútbol chileno no consiguió títulos. Sí lo hizo en el fútbol mexicano. Dirigió su primera experiencia en el país azteca, fue en el Puebla. Compartió equipo, o plantel, mejor dicho, con Federico Mancuello, que hoy lo va a tener en Independiente. La verdad que el Puebla, por lo que uno ve de analizar videos, de informarse por Larcamón, porque lógicamente era un desconocido para el fútbol argentino, era un equipo donde no estaba preparado para pelear, donde tenía jugadores desconocidos, muchos de ellos, y ha logrado clasificar en todos sus 4 torneos que dirigió al Puebla a por lo menos a los cuartos de final. En el primer torneo llegó a las semifinales y allí perdió.
y ha transformado, según lo que dicen, insisto, desde México, a un equipo que era de mitad de tabla para abajo, en un equipo competitivo. Ha transformado la posición de varios futbolistas, los ha convertido en jugadores polifuncionales. Recordemos que al Arcamón, y sobre todo lo que le dijo a la comisión directiva, a él le gusta mucho la idea de jugar con un 5-2-3 barra 3-4-3, perdón. Y por eso necesita una versatilidad de sus jugadores para poder aplicar ese esquema. Después de su buen paso por Puebla, fue contratado en el León de México. Ahí estuvo nada más que un año, pero logró ganar la Conca Champions. Para el que no sepa qué es la Conca Champions, es como la Copa Libertadores de la CONCACAF. Salió campeón, dirigió el Mundial de Clubes, llegó a cuartos de final. En realidad clasificó al Mundial de Clubes y se quedó eliminado en cuartos de final. Para el que diga, che, cuarto de final, qué poco. Bueno, en realidad sí es poco, porque el equipo de la CONCACAF por lo general llega a jugar la semifinal con el equipo de la UEFA, pero solamente la UEFA y la CONMEBOL tienen la clasificación directa a las semifinales. El resto de las confederaciones y el club, que es del lugar donde se desarrolla el Mundial de Clubes, deben jugar eliminatoria previa a llegar a las semis. Luego de esa eliminación en cuartos de final, lo despidieron del León de México. Ustedes me dirán, che, sí, habla del fútbol chileno, del venezolano, del mexicano, uy, ganó algo en México, la Conca Champions la juega el profesor Girafale con el Chavo del 8, y la verdad que puede ser, pero la verdad no hay que sacar mérito. La realidad es que de los tres principales candidatos de Independiente, el único que en su palmarés como entrenador ostentaba ganar un título era y es Larcamón. Entonces, no será el título más importante en la historia, pero la realidad es que no hay que quitarle valor y quitarle mérito a que llega un técnico que es desconocido para el fútbol argentino, pero que ya sabe lo que es salir campeón y lo que es jugar una final, que no es poca cosa. Porque no solo la jugó en Anzoátegui, sino también la jugó en Cruzeiro, que es el último club que dirigió, que estuvo 14 partidos. Perdió dicha final contra el Atlético Mineiro del Gaby Milito. Qué lindo sería el Gaby Milito. La perdió 3-0, ahí lo despidieron. Ustedes dirán, che, 14 partidos, le fue para el culo en el Cruzeiro, la verdad, porque para que dure 14 partidos son apenas 6 más que Estilitano. Pero la realidad es que si uno después va a ver los números, Larcamón ganó 7 partidos, empató 4 y perdió 3. O sea, ha hecho una muy buena campaña en Cruzeiro. Ha ganado la mayoría de los puntos, más del 59% de efectividad de puntos. Pero en Brasil, como lo vengo diciendo hace tiempo, son mucho más exitistas y exigentes que el argentino. Y nosotros lo somos y mucho. Y por lo general cuando sueles perder, y más si es con tu clásico rival, te pegan un voleo y te quedas sin trabajo. Antes de meterme en la opinión, cierro con la información. Ayer Larcamón estuvo reunido con los dirigentes, fue la segunda reunión que tuvo. En ambas reuniones coincidieron en casi todo el proyecto deportivo que tiene Independiente de cara al futuro, que es un proyecto deportivo que yo venía pidiendo a gritos desde que abrí este canal, que es que se utilicen a los pibes del club, que se los potencie para que Independiente se convierta en un equipo competitivo con su material, con su materia prima, que lo ha logrado a lo largo de su historia. Quizás el último gran Independiente construido con, en su mayoría, jugadores de su vientre, de sus raíces, es el equipo del 94 que gana la Supercopa y el Clausura de ese año. Pero no solamente por el hecho de ser competitivo, sino por el simple hecho, o por el hecho fundamental y principal, que Independiente se tiene que transformar alguna vez en un club vendedor para volver a ser ese equipo que compre jugadores importantes, que no despilfarre plata, pero que compre jugadores que pueda competir y construir equipos de jerarquía, siempre teniendo como premisa para mí como club utilizar una base fundamental de juveniles surgidos del club para siempre tener esa cuota de ser un club vendedor, porque el fútbol argentino, y acá me meto yo en una opinión más generalizada, siempre fue un fútbol exportador, porque en definitiva nosotros somos un país exportador.
Hemos sido el granero del mundo y hemos sido el semillero del mundo en materia futbolística. Cuando el fútbol argentino era un fútbol recontra competitivo, donde a la gente le daba gusto ir a ver los partidos a la cancha, podía haber grandes jugadores, grandes figuras, los Aimar, los Agüero, los Tevez, los Riquelme, los Verón, y puedo estar haciendo un video de 150 minutos nombrando grandes figuras que surgieron del fútbol argentino. Era porque los equipos, los grandes, no solamente los chicos, los grandes, le daban lugar a los jugadores surgidos de sus divisiones inferiores. Entonces, ¿por qué se ha transformado, no solamente Independiente, pero es lo que más me importa, Independiente en un club que lo único que tiene que hacer, o el único verso que utiliza para poder competir, es incorporar jerarquía? Y además, por lo general no suelen competir después. Porque si uno repasa, y no me quiero ir por las ramas tampoco, las incorporaciones de los equipos del fútbol argentino, los millones que se han gastado, ¿hace cuánto que un equipo argentino no gana una Copa Libertadores? Independiente ni hablar, ni siquiera aspira a clasificar a la Copa Libertadores. Entonces, Independiente debe retomar esa senda, y creo que los dirigentes, por lo menos desde lo discursivo, lo entendieron a la fuerza, porque Independiente está inhibido hasta acá y deberá vender jugadores, y por los únicos 2 jugadores que llegaron a oferta fueron por 2 jugadores formados y surgidos de las divisiones inferiores de Independiente, que son Ayrton Costa, que está ya vendido, y Lucas Saltita González. Entonces, se coincidió en esto, se coincidió en el estilo futbolístico que propone el Arcamón, que desde un principio, o con el diario del viernes, se asemeja a lo que pide el hincha Independiente. Y cuando hablo de lo que pide el hincha Independiente es con conocimiento de causa, no solamente por ser hincha Independiente, sino por preguntarle a los hinchas Independientes que fueron el último partido contra Vélez a la cancha, qué técnico preferían. Y la realidad es que la mitad me dijo Pellegrino no, y la otra mitad me dijo Bacari, Larcamón, Heinze, todos con sus diferencias, pero siguiendo un hilo conductor. Un equipo que se preocupe y priorice mucho más el arco rival que ser un equipo que es inteligente, que está bien parado, que saca los puntos inteligentes y que pone la heladera en la cocina, el lavarropas en el baño, esas pelotudeces que hay que escuchar para los que tratan de defender a los que no proponen absolutamente nada y solamente te invitan a dormirte mientras ves un partido. Para cerrar, el cuerpo técnico del Arcamón estará conformado por Vergés, que es el ayudante de campo. Insisto, si leo mal los apellidos pido disculpas, pero es lo que tengo anotado, esa es la realidad. Y Mónaco, que es el preparador físico. En su carrera dirigió 309 partidos, ganó 125, empató 94 y perdió 98, el 50,59% de efectividad de puntos. Y ahora sí, para cerrar, me meto en la información. E incluso en un pedido hacia Nicolás Larcamón, el nuevo técnico o el posible nuevo técnico Independiente. No te engañes, no te falles y no cambies. Que todo esto que los que nos preocupamos por conocerte, una vez que empezaste a sonar fuerte para ser técnico Independiente, te escuchamos decir en notas, en conferencias de prensa, en análisis de tus equipos y demás, sea lo que pueda ver el hincha Independiente en la cancha, plasmado en el Libertadores de América y también cuando el equipo va de visitante. Yo te aseguro, Larcamón, y vos lo sabés porque sos hincha Independiente, que si el hincha ve con sus ojos un equipo que va al frente, que lo identifica, que utiliza pibes, que los pibes tienen lugar, que se potencian y que el equipo va en busca de la victoria todo el tiempo con sus herramientas, con su manera de hacerlo y siempre priorizando el buen juego, yo te aseguro que el hincha va a estar conforme y va a estar contento. El hincha es consciente como pocos de la situación en la que vive Independiente. Y yo estoy convencido que un técnico que llegue a Independiente, que respete la historia de Independiente, que respete la idiosincrasia, que aunque a muchos hinchas de Independiente no les guste lo que voy a decir, es lo que identifica a la mayoría de los hinchas del rojo, porque cuando vemos a nuestro equipo de junta 5 o 6 pases,
los plateístas se levantan y aplauden y la Popular empieza a cantar más fuerte, porque es lo que nos gusta a nosotros y es lo que nos enseñaron nuestros viejos y nuestros abuelos, seguramente con esa energía generada entre el equipo y el aguante de la gente, que detesto hablar de esto, pero es una realidad, se va a encaminar, porque hoy no hace falta mucho para competir en el fútbol argentino, ¿eh? No hace falta mucho para competir en el fútbol argentino. Hace falta tener huevos. Y huevos es pedir la pelota, jugar y hacer lo que yo veo que hicieron tus equipos en tu carrera. Realmente celebro que Independiente haya contratado a un técnico que desde los dichos prioriza el arco rival y que busca ganar de la manera, no sé si está bien dicho de la manera más limpia, pero busca ganar con sus herramientas y priorizando el buen juego. Porque estoy seguro que el buen juego va a potenciar a los jugadores de mitad de cancha para adelante, y los jugadores de mitad de cancha para adelante valen mucho más caro que los jugadores de mitad de cancha hacia atrás. E Independiente necesita vender por muchísimos millones para terminar de sanear o para empezar a sanear su economía, que viene siendo golpeada, deteriorada a propósito para destruir al club hace 20 años por los nefastos dirigentes que hemos tenido a lo largo de los 20 años, que muchos se repiten y que muchos, por suerte, no pueden volver a pisar Avellaneda. Llego hasta acá el video. Deseo de todo corazón que al Arcamón le vaya bien, como lo hubiese deseado si incluso venía el gallego Insúa, porque soy hincha Independiente y porque lo que más quiero es que al rojo le vaya bien, porque si Independiente le va bien, yo duermo bien, yo vivo bien y soy un hombre más feliz. Si no, tengo esta cara. Gracias a todos por estar del otro lado. Llegamos al final del video. Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compartí el video. Y decime en los comentarios qué opinás de Nicolás Larcamón, el nuevo técnico de Independiente, que verá cuándo asumirá, que pidió por favor traer 2 centrales para conformar esa línea de 3. Nos estamos encontrando en la semana previo al partido en defensa contra Defensa y Justicia, que queda lejos, para hablar del día a día del rojo. Apuesten, insisto, voy a cerrar todos los videos así, apuesten a los pibes, Cada vez hay más juveniles Independientes en las selecciones inferiores de Sudamérica. ¿Cómo no vamos a tener equipo y cómo no vamos a tener la posibilidad de formar un plantel competitivo para este fútbol argentino recontra mediocre? Hay que animarse. Y creo que el Arcamón desde lo discursivo por lo menos se anima. Así que espero que lo pueda desarrollar en Independiente de todo corazón. Gracias, gente, por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo video. Chau.